Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema Dinámica del oscilador armónico simple. Bueno, nosotros habíamos finalizado el estudio del MAS o movimiento armónico simple a través de sus ecuaciones de distancia, velocidad y aceleración. Ahora vamos a completar con esta dinámica del oscilador. Bueno, vamos a aplicar la ecuación fundamental de la dinámica, es decir, la segunda ley de Newton o la ley que establece que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y vamos a sustituir en ella el valor de la aceleración del MAS. Lo que tenemos básicamente esta fórmula que observamos aquí. Entonces, como la masa y en este caso W no varían, aparece una constante K. Esa constante la vamos a denominar constante elástica o fuerza de recuperación o fuerza recuperadora. Esta fuerza es equivalente a menos la constante K por la deformación o la distancia en este caso que existe. Bien, conocemos que esta fuerza aparece cuando deformamos un cuerpo elástico, por ejemplo, un resorte. Entonces, la constante K es siempre positiva. Y cuanto mayor sea, mayor será la fuerza a la que atrae el móvil hacia la posición de equilibrio. Entonces, la fuerza que produce un movimiento armónico simple es una fuerza central, siempre dirigida hacia el centro del equilibrio y proporcional a la distancia. A partir de las expresiones que obtuvimos recientemente, podemos decir que la pulsación y el periodo de este movimiento están en función con la masa y la constante K. De ahí obtenemos que la pulsación es igual a la raíz cuadrada de la constante K dividido para la masa. Y como ya habíamos visto el periodo, igual en el MAS podemos calcular también el periodo en función de la masa y la constante K. El periodo de un oscilador sometido a una fuerza elástica siempre depende de su constante recuperadora y en este caso de la masa, pero no depende de la amplitud del movimiento. En la fórmula no vemos la amplitud, así es que de eso no depende. Vamos a utilizar para el periodo o bien sea la fórmula normal con la pulsación o bien si tenemos la masa y la constante K, la constante recuperadora, también podemos usar cualquiera de las dos fórmulas. Ya, para entender un poquito más, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me dice, se conecta a un resorte de constante elástica K igual a 5 newtons sobre metros, un cuerpo de 200 gramos de masa, que puede oscilar libremente sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Estirando el resorte, se desplaza el cuerpo 5 centímetros desde la posición de equilibrio y se suelta desde el reposo. Entonces, queremos calcular el periodo del movimiento, las expresiones de la elongación, velocidad y aceleración en función del tiempo t. Y finalmente la fuerza recuperadora cuando X o cuando la deformación es equivalente a 0,05 metros. Bien, vamos a empezar siempre obteniendo los datos del ejercicio. Lo primero que tengo es la constante K, la constante elástica, equivalente a 5 newtons sobre metro. Luego tenemos la masa M, equivalente a 200 gramos. Estirando el resorte, entonces tenemos una amplitud de 5 centímetros. Ya, como incógnitas o lo que quiero calcular, vamos a establecer cada uno de los literales. Entonces, el literal A me dice que el periodo del movimiento, es decir, T, que es el periodo. Luego también necesito las expresiones de la elongación, es decir, X, la velocidad, V, y la aceleración. Esto en función del tiempo t. Es decir, vamos a dejar la t tal cual está. Y finalmente, vamos a encontrar la fuerza recuperadora utilizando la fórmula que acabamos de ver, es decir, menos k por x.
cuando X es equivalente a 0,05 metros. Bien, ¿qué es lo primero que voy a realizar? Necesito que todas las unidades estén en el SI, entonces, o Sistema Internacional. La constante está en el Sistema Internacional, pero vamos a transformar esos 200 gramos en kilogramos y los 5 centímetros en metros. Entonces, nos acordamos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Así yo puedo simplificar gramo con gramo y tendría que dividir 200 dividido para 1000. Bueno, 200 dividido para 1000 es equivalente a 0,2 kilogramos. Listo. Es decir, estos 200 gramos es igual a 0,2 kilogramos. Y vamos a transformar esos 5 centímetros en metros. Entonces, 5 centímetros es igual. Nos acordamos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, yo puedo simplificar centímetro con centímetro y tendría que dividir 5 dividido para 100. Bueno, 5 dividido para 100 es equivalente a 0,05 y en este caso metros. Entonces 5 centímetros es igual a 0,05 metros. Listo, con estos valores ya puedo encontrar cada una de las incógnitas. Empecemos con el literal A. Me dice que quiero encontrar el periodo. Bueno, para encontrar el periodo primero vamos a hallar la pulsación. Entonces la pulsación era igual a la raíz cuadrada de la constante K sobre la distancia X o en este caso el desplazamiento que habíamos encontrado. Reemplazando los datos tendría que la pulsación es igual. La constante K la tengo aquí en los datos, es equivalente a 5 y la elongación o X vamos a tomar la amplitud que acabamos de encontrar, equivalente a, en este caso, 0,05. Entonces, 1, 2, 3. Vamos a encontrar ahora sí cada uno de los literales. Bien, comenzamos con el literal A que me pide encontrar, en este caso, el periodo. Para encontrar el periodo, primero vamos a hallar la pulsación. Entonces, la pulsación me decía la fórmula que es igual a la raíz cuadrada de la constante K dividido para la masa. Entonces, la pulsación W va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante K que tenemos aquí en los datos, equivalente a 5, dividido para la masa, que justamente tenemos aquí, es equivalente a 0,2. Entonces, voy a resolver este ejercicio directamente en la calculadora. La raíz cuadrada de 5 dividido para 0,2 es igual a 5. Como estamos hablando de pulsación, sería equivalente a radianes sobre segundos. Ahora sí, con esto puedo hallar el periodo. Nos acordamos la fórmula, el periodo era igual a 2pi dividido para la pulsación. Entonces, el periodo va a ser igual 2pi dividido para la pulsación, que vamos a encontrar 5. Podría dejarlo ahí, pero voy a multiplicar 2 por pi y eso divido para 5. El equivalente, no, más bien vamos a dividir solo 2 dividido para 5. Es decir, 0,4. 0,4 pi. Y como estamos hablando de periodo, en este caso, 0,4 pi segundos. Bien, eso en el literal A. Vamos con el literal B. El literal B me decía hallar los valores de la elongación, la velocidad y la aceleración en el tiempo t. Entonces, nos acordamos que la amplitud era igual a 0,05 metros. Esa va a ser nuestra amplitud.
Y necesitamos un ángulo de fase inicial. Como el ejercicio no me establece, vamos a decir que el ángulo de fase inicial, ¿o me establece un ángulo de fase? No. Vamos a poner un ángulo de fase equivalente a pi medios, por ejemplo. Listo, entonces vamos a encontrar primero la elongación. En el movimiento armónico simple, nos acordamos que la elongación era igual a la amplitud por el seno de la pulsación por el tiempo más el ángulo de fase inicial. Entonces, la elongación va a ser igual. La amplitud es equivalente a 0,05 multiplicado por el seno de la... en este caso tenemos la pulsación que la acabamos de encontrar equivalente a 5 por el tiempo más el ángulo de fase inicial. El ángulo equivalente a pi medios. Como no puedo resolver ninguna otra operación, simplemente me quedaré ahí la elongación. Bien, ahora vamos con la velocidad. La fórmula de la velocidad era equivalente a la amplitud por la pulsación por el coseno de la pulsación por el tiempo más el ángulo de fase inicial. Entonces la velocidad va a ser igual. La amplitud equivalente a 0,05 multiplicado por la pulsación equivalente a 5 por el coseno de la pulsación, nuevamente 5 por t, más el ángulo de fase inicial que es igual a pi medios. Entonces, la velocidad va a ser igual. Voy a multiplicar 0,05 por este 5 que tenemos aquí. Y esto es equivalente a 0,25. Listo, por el coseno de. No puedo resolver nada, simplemente vuelvo a copiar 5t más pi medios. Ya tengo hasta ahí la velocidad. Y ahora vamos con la aceleración. La aceleración, vamos a utilizar la fórmula larga, es decir, la aceleración era igual, menos la amplitud por la pulsación al cuadrado por el seno de la pulsación por el tiempo más el ángulo de fase inicial. Listo, reemplazo los datos, entonces, menos la amplitud equivalente a 0,05 por la pulsación al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado por el seno de la pulsación, que en este caso es 5 por el tiempo, más el ángulo de fase inicial equivalente a pi medios. Vamos resolviendo en este caso valor por valor. Primero voy a elevar al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces 25 por el seno de 5t más pi medios. Listo. ¿Qué puedo multiplicar? 0,05 por 25. Entonces me daría igual 0,05 por 25 es igual a 1,25 por el seno de 5t más pi medios. Y listo, ya tengo la aceleración. Como último literal, es decir, el literal C, me pedía calcular cuál es la fuerza recuperadora. ¿Nos acordamos de la fórmula? En este caso, era la distancia X equivalente a 0,05 metros. Listo, entonces, la fuerza recuperadora era igual a menos K por X. Ya, la constante la tenemos al inicio del ejercicio. Eso no cambia porque es una constante, es decir, 5 por la distancia que pedía en este caso el ejercicio era de 0,05 metros. Entonces, simplemente multiplico. Menos 5 por 0,05 es equivalente a menos 0,25
y como estamos hablando de fuerza, newtons. Listo, y ahí tenemos resuelto el ejercicio. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.